Buenas tardes con todos. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el impacto ambiental que ocurre en el ecosistema del bosque terraza no inundable. Este ecosistema es conocido por su estabilidad y biodiversidad y está ubicado en áreas elevadas que no se ven afectadas por las inundaciones estacionales y es vital para la conservación de especies, la regulación del clima y la prevención de la erosión del suelo, además de proporcionar recursos naturales y oportunidades de ecoturismo. Sin embargo, se está viendo afectado por factores como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y la fragmentación del hábitat, comprometiendo así su equilibrio y sostenibilidad. A lo largo de esta presentación exploraremos los siguientes temas: causa del impacto ambiental, consecuencias del impacto ambiental, impacto en la flora y la fauna, y al final les daré una conclusión. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las causas. Voy a mencionar a tres principales causas. Una de esas está la deforestación, que es la tala de árboles para la obtención de madera y expansión agrícola, construyendo infraestructuras y urbanizaciones en principales causas de impacto del bosque terrestre no inundable. Esto hace que reduzca la cobertura forestal y destruye hábitats naturales. También está la contaminación del agua. La contaminación del agua de los cuerpos que están cercanos al bosque que puede tener un efecto perjudicial en la vida acuática y también a ecosistemas terrestres adyacentes. También está la fragmentación del habitante, o sea, las construcciones de carreteras, ferrocarriles y otros desarrollados por los humanos, ¿no? Que esto hace que dificulte los movimientos de la fauna, ¿no? Y reduce la diversidad al aislar de la población de los animales y vegetales. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias. Una de ellas son la pérdida de la diversidad. Quiere decir que la deforestación y la fragmentación del hábitat puede llegar a una pérdida de especies de vegetales y animales, lo que va a disminuir la diversidad de la región. Otro puede ser también cambios en los patrones de agua, que la deforestación y la contaminación del agua puede alterar los patrones de flujo del agua y la calidad del agua en arroyos y en ríos cercanos, lo que también afecta en la vida acuática y en los ecosistemas circundantes. También puede ser aumento de las emisiones de carbono, también las deforestaciones y la degradación de los bosques también liberan carbono almacenado en la vegetación y en suelos, lo que también contribuye a un cambio de clima también, ¿no? También está la mayor vulnerabilidad de incendios forestales, que la reducción de cubierta forestal y los cambios de patrones climáticos aumentan l- lo- los incendios forestales, lo que puede tener efectos devastadores de vegetales y fauna. También está la disminución de servicios ecosistemáticos, que también la degradación de los bosques y de la terraza no inundable puede afectar la provisión de servicios ecosistemáticos, como la polinización y la regularización del clima y la purificación del agua. Gracias. Impacto ambiental en la flora y fauna del bosque terraza no inundable. Deforestación y fragmentación del hábitat. En la flora, la tala de árboles y la agricultura eliminan grandes áreas de vegetación. Esto afecta a la regeneración de especies importantes y reduce la biodiversidad vegetal con la desaparición de plantas nativas.
Y en la fauna, la pérdida de hábitat interrumpe los ciclos reproductivos y la ruta migratoria de animales, especies como aves, mamíferos y anfibios que dependen del bosque para refugio y alimento. Pérdida de biodiversidad. La flora, muchas plantas endémicas adaptadas específicamente del bosque de terraza desaparecen debido a la destrucción de su entorno. La pérdida de estas especies vegetales afecta el equilibrio del ecosistema. En efecto, la fauna, la desaparición de ciertas plantas elimina las fuentes de alimento y refugio para animales, alterando la cadena alimenticias. Esto puede llevar a la extinción local de especies animales, afectando la biodiversidad del área. Cambio en el ciclo hidrológico. En la flora, la alteración en la retención del agua del suelo reduce la humedad disponible para las plantas. Esto afecta en las especies que necesitan un suministro constante de agua, disminuyendo su capacidad de sobrevivir y crecer. En efecto, la fauna, la falta de agua impacta directamente a animales que dependen de ríos, lagunas o charcos para beber o reproducirse. La fauna acuática también sufre cuando los cuerpos de agua se ven contaminados o reducidos. En cambio climático, en la flora, las temperaturas más altas y los cambios en las lluvias afectan la salud de las plantas, haciéndolas más vulnerables a plagas y enfermedades. Esto reduce su capacidad de adaptarse y regenerarse. En la fauna, los cambios de clima alteran los ciclos reproductivos y las migraciones de muchas especies, lo que disminuyen sus poblaciones. Las especies que no pueden adaptarse a nuevas condiciones climáticas están en riesgo de desaparecer. Y minería y contaminación. En flora, la minería ilegal contamina el suelo con productos tóxicos como el mercurio, impidiendo el crecimiento de plantas. La vegetación local es destruida y la recuperación del ecosistema se vuelve muy difícil. En la fauna, los animales terrestres y acuáticos sufren envenenamiento por el mercurio que se filtra en los ríos. Esto afecta a la cadena alimenticia desde peces hasta mamíferos y aves que dependen de los recursos hídricos. En resumen, el impacto ambiental de estos ecosistemas afecta tanto a la flora como a la fauna, disminuyendo la biodiversidad y alterando el equilibrio natural del bosque. Esto pone en peligro la estabilidad de todo el ecosistema, lo que también tiene consecuencias para comunidades humanas que dependen de él. Conclusión. El bosque terrestre no inundable es un ecosistema vital que desempeña un papel crucial. Sin embargo, está enfrentando serios desafíos. Es por eso que debemos tomar en cuenta medidas de precaución para mitigar estos impactos. La reforestación, la implementación de legislaciones ambientales y la educación y concientización de la comunidad son esenciales para preservar este valioso ecosistema. La conservación del bosque de terraza no inundable no solo protege la biodiversidad y mantiene el equilibrio ecológico, sino que también asegura la disponibilidad de recursos naturales y promueve el ecoturismo sostenible. La responsabilidad de proteger estos ecosistemas recae en todos nosotros. Es por eso que debemos actuar para garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras.